¿Alguna vez te has sentido como si Dios no te estuviera hablando? Puede ser que hayas pasado por momentos en los que, sin importar cuán fuerte oraras, no lograbas sentir la presencia de Dios. O cuando, después de hacer todo lo que considerabas necesario, parecía que el cielo estaba en silencio. ¿Qué sucede cuando tu corazón clama por respuestas, pero todo lo que encuentras es un eco vacío? Es una sensación común entre muchos creyentes y en ocasiones el sentimiento de estar desconectado de Dios puede ser desgarrador. Pero hoy quiero invitarte a ver el silencio de Dios de una manera diferente. ¿Qué pasaría si te dijera que este silencio tiene un propósito divino y que aunque no escuches su voz de inmediato, Dios está trabajando profundamente en tu vida? Y si te dijera que el silencio de Dios puede ser la clave para algo mucho más grande de lo que imaginas. En este video vamos a explorar qué hacer cuando sientes que Dios no te habla, cómo afrontar esos momentos de vacíos espirituales y cómo encontrar paz y propósito incluso en la aparente ausencia de respuestas. ¿Es posible confiar en un Dios que parece estar callado? Claro que sí, y hoy descubrirás cómo esa confianza puede cambiar todo en tu caminar con Él. Al igual que muchos en las Escrituras, como Job, David y otros siervos fieles, pasaron por largos periodos de silencio de Dios. Pero en cada uno de esos momentos de quietud, Dios no se había ausentado. Él estaba allí, trabajando en lo profundo de sus corazones, preparando sus vidas para algo mucho mayor. De hecho, la ausencia de palabras a veces es el medio que Dios usa para refinar nuestra fe, para enseñarnos a escuchar con el corazón y para prepararnos para lo que Él tiene preparado. Si bien el silencio puede hacer que nos sintamos solos y desorientados, es importante recordar que Dios nunca nos abandona. Él está siempre presente, incluso cuando no podemos escuchar su voz. Es precisamente en esos momentos de aparente vacío que Dios nos invita a profundizar más en nuestra relación con Él, a confiar más allá de lo que vemos y sentimos. Lo que aprenderás hoy en este video cambiará tu perspectiva sobre el silencio de Dios. Vas a descubrir cómo ese silencio puede ser la respuesta más profunda a tus oraciones. La clave está en entender que Dios no está callado por indiferencia, sino por un propósito divino. Él está trabajando en lo más profundo de tu ser, formándote, purificándote y enseñándote a depender más completamente de Él. En este viaje, vamos a explorar cómo caminar en fe cuando no vemos respuestas inmediatas y cómo esa fe en medio del silencio nos fortalece y nos acerca más a su corazón. En los momentos de incertidumbre, cuando todo parece oscuro, Dios está obrando en tu vida de maneras que no puedes ver de inmediato. El silencio de Dios es una oportunidad para que puedas crecer espiritualmente, para que aprendas a confiar sin condiciones, a confiar no solo cuando las respuestas son claras, sino también cuando todo parece estar en silencio. Este video no solo es para aquellos que sienten que están perdidos o confundidos, sino para todos los que buscan profundizar su relación con Dios y entender cómo Él nos habla, incluso cuando no lo escuchamos de manera inmediata. A través de los ejemplos bíblicos y testimonios de aquellos que han caminado en la fe en tiempos de silencio, vas a encontrar esperanza y un camino para superar el vacío que sientes. ¿Estás listo para explorar cómo el silencio de Dios puede ser transformador en tu vida? ¿Estás dispuesto a ver este tiempo como una oportunidad para crecer en tu fe, incluso cuando no tienes respuestas inmediatas? Te invito a que sigas este video, porque lo que vas a descubrir cambiará tu perspectiva de las pruebas y de la espera. En este viaje vamos a aprender juntos que, aunque no siempre oigamos a Dios de inmediato, Él sigue luchando por nosotros.
Sus promesas son fieles y en los momentos de silencio Él sigue trabajando. Si te has sentido desconectado o confundido, quiero que sepas que hay una luz en medio de este silencio y hoy te invito a descubrirla. Vamos a profundizar juntos en cómo la confianza en Dios en los momentos de espera es la clave para abrir las puertas a un futuro lleno de propósito. Es común sentir que, cuando más necesitamos respuestas, Dios parece callado. En esos momentos de angustia, cuando las circunstancias nos superan, cuando las oraciones no parecen llegar y el cielo parece cerrado, es fácil pensar que Dios ha desaparecido, que ha dejado de escucharnos. Pero la verdad es que aunque no lo sintamos, Él sigue presente, incluso cuando no podemos oír su voz de manera directa. El silencio de Dios no es un abandono, sino una oportunidad para profundizar nuestra fe. Es importante comprender que el silencio de Dios no significa que Él esté lejos. De hecho, Dios está más cerca de lo que pensamos, trabajando en nosotros y, en muchos casos, preparándonos para algo mucho mayor. Cuando enfrentamos momentos de silencio divino, nos desafía a confiar más plenamente en su soberanía. Dios no se ha ido. Simplemente nos está invitando a caminar por fe, aun cuando no vemos el panorama completo. A menudo, Dios usa los tiempos de silencio para enseñarnos a esperar con paciencia, a confiar sin necesidad de ver, a descansar en sus promesas, aunque no recibamos respuestas inmediatas. El silencio no es la ausencia de Dios, sino una oportunidad para aprender a depender más de Él. Nos invita a dejar atrás nuestras expectativas y a confiar en su tiempo perfecto. La forma en que manejamos el silencio de Dios dice mucho sobre nuestra fe. Confiamos en Él cuando no entendemos, nos rendimos a su voluntad cuando no tenemos respuestas claras. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Job, quien experimentó el sufrimiento más profundo sin recibir respuestas directas de Dios. Durante mucho tiempo, Job clamó a Dios y pidió una explicación para su dolor, pero Dios permaneció en silencio. En su angustia, Job luchaba con la idea de un Dios callado, pero al final, cuando Dios habló, le mostró que su plan era mucho más grande de lo que él podía entender. El silencio de Dios no era un rechazo, sino una oportunidad para que Job confiara más profundamente en él. El silencio le permitió a Job experimentar una fe más pura y madura. Una fe que no dependía de las respuestas rápidas, sino de la confianza plena en el carácter de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que muchos otros grandes hombres y mujeres de fe también pasaron por periodos de silencio. David, por ejemplo, pasó momentos de angustia donde sentía que Dios lo había abandonado. En el Salmo 22, David clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En medio de su sufrimiento, no entendía por qué Dios no respondía a su clamor. Sin embargo, en medio de su queja, David nunca dejó de buscar a Dios. El silencio de Dios no fue el final de su relación con Él, sino una oportunidad para que David creciera en su confianza y dependencia de Dios. Este es un principio fundamental que debemos entender. El silencio no es un fin, sino un medio para algo más grande. Cuando Dios guarda silencio, Él no está haciendo nada en vano. Está usando ese tiempo para trabajar en nuestras vidas, para enseñarnos a confiar más profundamente, a escuchar mejor y a esperar pacientemente en su voluntad. El silencio también nos ayuda a aprender a depender menos de nuestras emociones y más de la verdad de su palabra. En un mundo que constantemente nos pide resultados rápidos y respuestas inmediatas, Dios nos llama a un tipo de fe que no depende de lo que vemos, sino de lo que Él ha prometido. En esos momentos donde parece que no hay respuesta, es cuando nuestra fe más se prueba y más se fortalece.
La fe que no depende de las respuestas inmediatas es la fe más pura y fuerte, porque se basa en lo que sabemos que Dios ha dicho, no en lo que sentimos o vemos. A menudo, cuando no recibimos respuestas rápidas, nos sentimos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, pero Dios es fiel y su fidelidad no depende de nuestras circunstancias. A lo largo de la historia, Dios ha sido fiel a su pueblo, incluso cuando ellos no podían entender todo lo que Él estaba haciendo. En Romanos 8:28 se nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El silencio de Dios no es una señal de abandono, sino una confirmación de que Él está trabajando en cada detalle de nuestra vida, en maneras que no podemos ver ni comprender en el momento. ¿Qué hacer cuando sientes que Dios no te habla? La respuesta está en confiar en su soberanía, en seguir buscando su rostro y en esperar pacientemente. La espera no es pasiva, sino activa. Cuando no escuchamos a Dios de manera inmediata, debemos continuar buscando en su palabra, orando y confiando en que Él está trabajando en nosotros y en nuestras circunstancias. El silencio no debe ser motivo de desesperación, sino una oportunidad para descansar en la certeza de que Dios nunca se aparta de nosotros. El silencio de Dios también nos enseña a escuchar mejor. A menudo estamos tan enfocados en recibir una respuesta directa que no prestamos atención a las pequeñas maneras en las que Dios nos habla. Dios puede estar hablándonos en un susurro, a través de su palabra o de una conversación con alguien cercano. El silencio nos invita a apagar el ruido y a estar más atentos a su voz en los detalles cotidianos. Este tiempo de silencio es también una oportunidad para crecer en la madurez espiritual, a medida que aprendemos a caminar por fe, no por lo que vemos, sino por lo que sabemos que Él ha prometido. Es un tiempo para aprender a depender más completamente de Dios, para reconocer que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Cuando sentimos que Dios no nos está hablando, es común que nos enfrentemos a la incertidumbre. La ausencia de respuestas claras puede ser desconcertante y nos lleva a preguntarnos por qué Dios está callado cuando más lo necesitamos. Pero hay algo importante que debemos entender. El silencio de Dios no es un rechazo, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca de manera profunda y madura. Lo primero que debemos reconocer cuando estamos en silencio ante Dios es que Él no se ha ido. Puede que no estemos recibiendo las respuestas que esperábamos, pero Dios sigue estando con nosotros, aun cuando no escuchamos su voz de inmediato. La sensación de abandono puede ser fuerte, pero en realidad ese silencio es una invitación para confiar aún más en Él, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fidelidad de Dios no depende de que siempre entendamos lo que está sucediendo, sino de confiar en su soberanía y en su promesa de que está con nosotros en todo momento. En la vida de Job, vemos un ejemplo claro de cómo Dios usa los momentos de silencio para trabajar profundamente en el corazón de sus hijos. Job pasó por enormes pruebas sin recibir respuestas claras de parte de Dios, y su sufrimiento lo llevó a preguntarse por qué Dios lo había abandonado. Sin embargo, en su lucha, Job nunca dejó de buscar a Dios, y esa persistencia en la fe fue lo que finalmente lo llevó a una restauración mucho mayor. A través de la adversidad, Job aprendió a confiar más plenamente en Dios, sabiendo que su plan para él era mucho más grande que lo que podía ver en ese momento. El silencio de Dios no fue un castigo, sino un medio para que Job creciera en su fe y conociera más profundamente el corazón de Dios.
La fe se demuestra en la espera, y la espera activa es esencial cuando sentimos que Dios no nos habla. Esperar activamente no significa simplemente esperar sin hacer nada, sino seguir buscando a Dios, seguir confiando y seguir obedeciendo sus palabras, aunque no veamos resultados inmediatos. La espera activa es un tiempo de crecimiento, no de estancamiento. Mientras esperamos, Dios nos está moldeando, fortaleciendo nuestra confianza en Él. Como se menciona en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa es crucial en tiempos de silencio, ya que nos recuerda que incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. A veces, el silencio de Dios también nos enseña a ser más sensibles a su voz. Durante estos periodos de espera, nuestra tendencia es esperar respuestas inmediatas, pero Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. En lugar de hablar en grandes signos o voces audibles, Él puede hablarnos a través de las pequeñas cosas. Una palabra que leemos en la Biblia, una conversación con un amigo, o incluso una sensación de paz que nos envuelve en medio de la tormenta. El silencio de Dios no significa que Él no está hablando, sino que nos invita a aprender a escuchar de manera diferente, a estar más atentos a las formas sutiles en las que Él se manifiesta en nuestras vidas. Un ejemplo de esto lo encontramos en Elías, quien, después de una gran victoria, huía de la amenaza de Jezabel y se encontraba en un estado de profunda desesperación. En ese momento de angustia, Elías experimentó el silencio de Dios, pero no fue un silencio vacío, sino un momento de revelación. En 1 Reyes 19:11-12 se dice que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silencio suave. A veces, en medio del caos, Dios se manifiesta de una manera silenciosa y apacible, invitándonos a escuchar su voz en los momentos de calma. El silencio de Dios, entonces, no es ausencia de su presencia, sino una oportunidad para estar más en sintonía con su voluntad, para escucharle de una manera más profunda y significativa. Este tiempo de silencio también nos enseña a confiar en su fidelidad, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. El silencio no significa que Dios nos haya dejado, sino que Él está trabajando en nosotros, refinando nuestra fe y preparándonos para lo que viene. En Isaías 40:31 se nos dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esta es una promesa importante porque el tiempo de espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de renovación, en el que Dios nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante, incluso cuando las respuestas aún no han llegado. Dios utiliza el silencio para enseñarnos a depender completamente de Él, a caminar por fe y no por lo que vemos. La verdadera fe se demuestra cuando seguimos confiando en Dios, aunque no veamos la solución inmediata. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios nunca abandona a su pueblo. Aunque no siempre recibimos respuestas inmediatas, Él siempre está presente, obrando en los detalles de nuestras vidas, guiándonos y fortaleciendo nuestra confianza en Él. En este proceso, Dios nos está transformando, nos está ayudando a crecer en madurez espiritual y a confiar más plenamente en su voluntad. El silencio de Dios nos da la oportunidad de profundizar nuestra relación con Él, de aprender a depender de Él no solo cuando las respuestas son claras, sino cuando todo parece incierto. Cuando nos enfrentamos al silencio de Dios, una de las preguntas más difíciles de responder es: ¿cómo seguimos confiando en Él cuando no parece estar respondiendo? El hecho de que no recibamos respuestas inmediatas a nuestras oraciones no significa que Dios no esté trabajando en nuestras vidas,
Sin embargo, el silencio divino puede generar incertidumbre. Nos invita a preguntarnos si realmente podemos confiar en un Dios que no parece estar respondiendo a nuestras peticiones. Lo primero que debemos entender es que la ausencia de respuestas inmediatas no es una indicación de que Dios no está escuchando nuestras oraciones. Dios escucha cada palabra que decimos, cada clamor que sale de nuestro corazón. Sin embargo, Él no está obligado a responder de la forma en que esperamos o en el momento que deseamos. En su lugar, Dios actúa en su tiempo perfecto, y aunque no podamos entenderlo en el momento, su respuesta siempre será la mejor para nosotros. El silencio de Dios a veces tiene un propósito más profundo que no podemos ver inmediatamente. Dios usa estos momentos para formarnos y fortalecer nuestra fe, para enseñarnos a confiar en Él sin importar las circunstancias. Este tiempo de espera activa nos invita a crecer espiritualmente. Mientras esperamos, Dios no está inactivo, sino que está trabajando en lo más profundo de nuestro ser, refinando nuestra fe y ayudándonos a depender más completamente de Él. La fe no se trata solo de ver respuestas inmediatas, sino de aprender a caminar por fe, a confiar en Él, incluso cuando no vemos resultados rápidos. El proceso de esperar sin respuestas inmediatas nos enseña algo fundamental. La fe auténtica no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos que Dios ha prometido. La fe verdadera se prueba cuando no tenemos respuestas inmediatas, pero seguimos confiando plenamente en que Dios está obrando. El silencio, en lugar de ser un vacío, se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra confianza en su fidelidad. Es en esos momentos de espera donde nuestra fe puede madurar y hacerse más firme. No se trata de esperar de forma pasiva, sino de esperar activamente, de continuar confiando y buscando a Dios, incluso cuando no vemos lo que estamos esperando. En estos tiempos, la paciencia se convierte en una virtud esencial. La espera no es fácil, pero es necesaria para que nuestro carácter se forme y nuestra relación con Dios se profundice. A veces, Dios permite que experimentemos el silencio para que podamos aprender a depender completamente de Él y no de nuestras propias fuerzas o comprensión. El silencio de Dios nos invita a desconectar nuestras expectativas limitadas y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él no está callado porque no le importamos, sino porque está trabajando en nosotros para llevarnos a un lugar de madurez espiritual. Cuando Dios parece estar en silencio, puede ser útil recordar que Él tiene un propósito eterno en mente, más allá de lo que podemos comprender. En el libro de Isaías, Dios habla de cómo sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Isaías 55:8. Dios tiene una perspectiva mucho más amplia que la nuestra, y lo que vemos como silencio o inacción, en realidad, podría ser una oportunidad divina para que Él nos forme, nos enseñe y nos prepare para algo mucho más grande que lo que imaginamos. Es importante también considerar que la forma en que respondemos a este silencio revela mucho sobre nuestra relación con Dios. Si solo buscamos a Dios para obtener respuestas rápidas, es posible que nuestra fe sea superficial. Pero si nos mantenemos firmes y confiamos en Él, incluso en el silencio, eso demuestra una fe madura. Una fe que no depende solo de las bendiciones inmediatas o de la satisfacción instantánea. La verdadera fe se nutre en la espera confiada. Cuando decidimos esperar en Él con paciencia y humildad, estamos diciendo que confiamos plenamente en su carácter, en su fidelidad y en su amor por nosotros, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Durante estos tiempos de espera, es importante también reconocer las pequeñas maneras en las que Dios puede estar respondiendo.
A veces, en nuestro afán por recibir una respuesta rápida y clara, no prestamos atención a las señales más sutiles. Dios puede estar respondiendo a nuestras oraciones de formas que no habíamos anticipado. Un cambio en nuestras circunstancias, una palabra de aliento de un amigo, una paz interior que no podemos explicar. El silencio de Dios a veces nos obliga a mirar más allá de lo evidente y a estar más atentos a las formas en las que Él nos está guiando. Es en la espera donde aprendemos a ser más receptivos a la guía de Dios, a reconocer su presencia en los detalles más pequeños de nuestra vida cotidiana. A través del silencio de Dios, Él también nos enseña a orar de una manera más profunda. A veces, cuando nuestras oraciones no reciben respuestas inmediatas, es fácil caer en la desesperación o la frustración. Sin embargo, Dios utiliza estos momentos de aparente silencio para enseñarnos a orar con más propósito, a buscarle con todo nuestro corazón, sin esperar una respuesta instantánea. La oración durante el silencio nos ayuda a alinear nuestro corazón con el de Dios, a rendirnos más completamente a su voluntad y a confiar en que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El silencio de Dios también nos enseña a ser agradecidos por lo que ya hemos recibido, en lugar de enfocarnos únicamente en lo que aún no hemos recibido. A veces, estamos tan enfocados en nuestras peticiones que nos olvidamos de agradecer por todas las bendiciones que ya tenemos. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, a recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro. La espera nos enseña a ser más agradecidos, a ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida y a confiar en que Él seguirá obrando a nuestro favor, incluso cuando no entendemos cómo. El silencio de Dios es algo que a todos nos afecta de maneras profundas. La sensación de no recibir una respuesta clara, el no escuchar una voz o recibir una señal cuando más lo necesitamos, puede generar una profunda incertidumbre y dudas. Porque cuando más clamamos, parece que Él guarda silencio. Este silencio puede ser una de las experiencias más desafiantes para nuestra fe. Nos invita a cuestionar nuestra relación con Dios, a preguntar si realmente estamos siendo escuchados, si Él está presente. Pero a lo largo de la Biblia y en nuestras vidas, vemos que el silencio de Dios no significa que Él se ha ido o nos ha abandonado. Al contrario, es una oportunidad divina para profundizar nuestra fe, aprender a confiar más plenamente en Él y seguir adelante sin necesidad de respuestas inmediatas. Cuando no recibimos respuestas inmediatas, la primera reacción es la duda. En esos momentos podemos pensar que Dios no está interesado en nuestras preocupaciones o que tal vez no somos importantes para Él. Sin embargo, la verdad es que en 1900, esos momentos de silencio, Dios está trabajando de maneras que no siempre podemos ver o comprender. Dios está formándonos, enseñándonos a confiar en Él sin depender de lo que vemos o sentimos, sino simplemente en quién Él es. Es crucial entender que la fe verdadera no se basa en las respuestas inmediatas, sino en confiar en el carácter de Dios. Él es fiel, siempre ha sido fiel y continuará siéndolo, independientemente de si vemos resultados inmediatos a nuestras oraciones o no. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino en la certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas incluso cuando no podemos ver la solución aún. El silencio de Dios también nos enseña algo fundamental, la dependencia total de Él. Cuantas más respuestas rápidas busquemos, más nos alejamos de la verdadera dependencia en Dios.
Cuando todo parece estar en silencio, Dios nos está enseñando a depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. Él quiere que confiemos en Él más allá de lo que vemos, en lo que no podemos entender en el momento. Cuando pasamos por momentos de espera, estamos siendo desafiados a confiar sin reservas, incluso cuando no entendemos el propósito de todo lo que estamos viviendo. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Esta es una de las lecciones más difíciles, pero más poderosas que podemos aprender en medio del silencio. La fe es caminar sin ver, es confiar en Dios, aun cuando las circunstancias no parecen alinearse con lo que esperábamos. No se trata de ver con los ojos físicos, sino de ver con los ojos de la fe, sabiendo que Dios está trabajando, que Él es fiel, que su plan es perfecto aunque no podamos comprenderlo en el momento. Es también importante recordar que el silencio de Dios no es un castigo ni una señal de indiferencia. Dios nunca nos abandona. En Salmo 46:1 se nos dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A veces, el silencio de Dios es solo una forma de que nos acerquemos más a Él, de que aprendamos a depender de su ayuda, a abrazar su presencia incluso sin ver cambios inmediatos. Él está con nosotros en medio del silencio. Él no se ha ido. Él está refinando nuestra fe. Cuando nos enfrentamos al silencio, es el momento perfecto para dejar de depender de lo que sabemos y empezar a depender totalmente de Él. No importa si la situación es difícil o si las respuestas parecen lejanas, Dios está usando este tiempo para enseñarnos a vivir por fe. Nos desafía a seguir adelante, a confiar incluso sin ver la solución inmediata, sabiendo que Él tiene un propósito eterno detrás de todo lo que ocurre. La espera, entonces, se convierte en una oportunidad para crecer, una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. Aunque pueda parecer un desafío, cada momento de espera es una oportunidad para madurar espiritualmente. En Isaías 40:31 se nos asegura que pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación, de renovación de fuerzas, de acercarnos más a Dios. Cada día que esperamos en Él, nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en Él se hace más firme y estamos más preparados para enfrentar lo que venga. El silencio de Dios también nos ayuda a escucharle de maneras que no esperábamos. A menudo estamos tan enfocados en que necesitamos respuestas inmediatas que no nos damos cuenta de la voz sutil de Dios que nos habla en medio de la quietud. En 1 Reyes 19:11-12 se nos cuenta cómo Elías, después de huir por su vida, encontró a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silencio suave. Dios no siempre habla en los momentos de agitación o ruido. A veces nos habla en los momentos más tranquilos, en los susurros, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este silencio, entonces, no es solo una ausencia de palabras, sino un espacio donde Dios puede hablarnos más profundamente, sin las distracciones del mundo exterior. Nos invita a aprender a escucharle de una manera más profunda, a estar más atentos a su presencia en nuestras vidas cotidianas. A lo largo de este proceso, la paciencia y la perseverancia son esenciales. Dios no se cansa de nosotros. Él nos da tiempo para crecer, para aprender a confiar en Él plenamente. En medio del silencio, nuestra relación con Él se profundiza, y es allí donde comienza nuestra transformación más profunda.
No se trata solo de que Dios nos dé respuestas, sino de que Él nos transforme a través del proceso de esperar, confiando en Él sin ver resultados inmediatos. La clave está en confiar en que Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos de silencio. Él está obrando detrás de las escenas, y lo que parece un vacío es realmente el lugar donde se forja nuestra fe, donde nos preparamos para algo mucho más grande. Dios está con nosotros en el silencio, y Él no dejará que su propósito para nuestra vida se pierda. Imagina estar caminando en un sendero oscuro, sin saber qué viene después, sin escuchar ninguna señal clara que te indique el camino. En esos momentos de incertidumbre, de total silencio, es cuando Dios nos invita a confiar de una manera más profunda. Es fácil seguir a Dios cuando vemos el camino claramente, pero cuando todo parece incierto y no escuchamos su voz, es ahí donde la verdadera fe empieza a formarse. El silencio no siempre es la ausencia de comunicación. A veces es un espacio donde Dios trabaja profundamente en nosotros, desafiándonos a confiar en Él de manera más genuina. Durante esos momentos de silencio, Dios no se ha alejado de nosotros. Al contrario, Él está más cerca de lo que creemos, dándonos el tiempo que necesitamos para reflexionar, para alinear nuestros corazones con los suyos. En el silencio tenemos la oportunidad de aprender a confiar en Él, no solo cuando todo va bien, sino también cuando no vemos respuesta alguna. Este tiempo de espera no es una señal de que Dios nos ha olvidado, sino una invitación a entender que sus planes son mucho mayores que los nuestros y que su tiempo es perfecto, incluso cuando no podemos comprenderlo en el momento. El silencio divino tiene la capacidad de hacer que nuestra fe se transforme de una fe dependiente de respuestas rápidas a una fe que se sostiene en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. A lo largo de las Escrituras, Dios ha utilizado el silencio para preparar a aquellos que más tarde serían usados de manera extraordinaria. Moisés pasó años en el desierto antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo, no tenía señales visibles de que su vida tenía un propósito, pero en ese silencio fue formado. Dios no solo estaba haciendo que Moisés esperara, sino que lo estaba preparando internamente para lo que estaba por venir. El silencio nos desafía a mirar más allá de nuestras propias expectativas y a buscar la voluntad de Dios con un corazón abierto. Es en esos momentos de espera donde podemos aprender a ser más sensibles a su dirección, a reconocer su presencia en medio de la incertidumbre. La fe madura no se basa en lo que vemos con nuestros ojos, sino en la confianza de que Dios está en control, incluso cuando no tenemos respuestas inmediatas a nuestras preguntas. Cuando no recibimos respuesta inmediata, Dios nos invita a profundizar en nuestra relación con Él. La intimidad con Dios no se construye solo en los momentos de bendición obvia, sino también en los momentos de silencio, cuando no vemos lo que Él está haciendo, pero confiamos en su carácter y en su promesa de estar siempre con nosotros. Este es el momento en que nuestra relación con Él se hace más personal y más fuerte. Dios no se ha ido, solo está esperando que aprendamos a depender más plenamente de Él, a confiar más profundamente, sin necesidad de pruebas inmediatas. Es en este proceso de esperar en silencio que aprendemos a hacer nuestra fe más genuina. La fe que depende solo de las respuestas rápidas y de las bendiciones tangibles es una fe que no ha sido completamente formada. El silencio nos da la oportunidad de dejar de lado nuestras propias expectativas y de aprender a reconocer a Dios en la quietud, en el descanso, sabiendo que Él tiene todo bajo control. El silencio de Dios no es un vacío,
es una invitación a profundizar en la relación más importante de nuestras vidas, nuestra relación con Él. Este tiempo de espera también nos enseña a orar de manera diferente, a no solo pedir respuestas, sino a buscar la presencia de Dios de una manera más profunda. Orar en el silencio nos ayuda a sintonizar con el corazón de Dios, a aprender a escuchar su voz incluso cuando no está hablando en voz alta. El silencio nos invita a encontrar consuelo y paz en la presencia de Dios, aun cuando las respuestas no lleguen en el momento que esperamos. Así que, ¿qué hacer cuando parece que Dios no está respondiendo? Lo que necesitamos hacer es seguir adelante, confiando en Él más que nunca, sabiendo que el silencio divino no significa abandono, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca y se transforme. Dios está trabajando en nosotros y aunque no veamos las respuestas ahora, sabemos que Él tiene un plan perfecto que se revelará en su tiempo. Este es el momento para fortalecer nuestra fe, para aprender a depender completamente de su voluntad y para caminar con Él, aun cuando el camino no esté claro y las respuestas no lleguen de inmediato. La vida cristiana no siempre se trata de tener respuestas rápidas. De hecho, muchas veces, la ausencia de respuestas inmediatas se convierte en un instrumento poderoso que Dios utiliza para enseñarnos a vivir con una fe más profunda. Cuando sentimos que Dios no nos habla, es fácil caer en la tentación de pensar que hemos sido abandonados o que nuestras oraciones no son escuchadas. Sin embargo, el silencio divino tiene un propósito mayor que solo la falta de comunicación inmediata. A menudo nos enfocamos tanto en la necesidad de obtener respuestas rápidas que olvidamos que Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo es el mejor momento para hablar y cuándo es necesario que estemos en silencio para escucharle con más claridad. El silencio nos da el espacio necesario para alejarnos de nuestras preocupaciones diarias, para detenernos y reflexionar en lo que realmente está ocurriendo en nuestras vidas. No es un abandono de Dios, sino una invitación a un tiempo de madurez espiritual, donde nuestra fe puede crecer de maneras que no siempre podemos comprender de inmediato. A lo largo de las Escrituras vemos cómo los momentos de silencio divino no fueron momentos de ausencia, sino momentos de profundización en la relación con Dios. Cuando Moisés pasó 40 años en el desierto, Dios no estaba callado, sino que estaba preparando su corazón y su espíritu para la gran tarea que tenía por delante. De igual manera, en nuestros momentos de silencio, Dios está preparándonos internamente para lo que Él tiene preparado para nosotros. Cada momento de espera, cada espacio en el que sentimos que no hay respuestas inmediatas, es en realidad un momento de transformación. El proceso de esperar no solo fortalece nuestra fe, sino que nos enseña a reconocer el carácter de Dios. En los momentos de silencio, aprendemos a ver a Dios no solo como un proveedor de respuestas, sino como nuestro refugio y fortaleza. El Salmo 46:1 nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El silencio de Dios no significa que Él no nos esté ayudando. Más bien nos está llevando a un lugar donde podemos encontrar nuestra paz en Él, no en las respuestas inmediatas a nuestras preguntas. A menudo buscamos respuestas porque queremos resolver nuestros problemas rápidamente. Sin embargo, el silencio de Dios puede ser una oportunidad para que nuestras prioridades se alineen con las de Él. Es un recordatorio de que nuestra vida no se basa en obtener todas las respuestas, sino en confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros en cada momento. Cuando nuestro corazón se alinea con su voluntad, incluso el silencio se convierte en una bendición.
nos enseña a descansar en la paz que solo Él puede brindar y nos da la oportunidad de ser transformados por su presencia. En los momentos de silencio, nuestra dependencia de Él se fortalece. Cuando no recibimos las respuestas que esperamos, es fácil caer en la desesperación. Pero el silencio divino nos llama a reconocer que no necesitamos respuestas inmediatas para confiar en Él. La confianza verdadera no depende de entender todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, sino de saber que Dios tiene un plan perfecto y que su tiempo es siempre el adecuado. Él conoce lo que es mejor para nosotros y nos lleva por el camino correcto, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. De hecho, el silencio de Dios puede ser el medio para profundizar nuestra fe más que cualquier respuesta inmediata. Es en la espera, en el silencio, donde nuestra fe es probada y refinada. En momentos de silencio, aprendemos a caminar con Dios sin depender de señales claras, a confiar en su fidelidad sin necesidad de ver resultados inmediatos. El silencio nos enseña a orar con perseverancia, no porque queramos respuestas rápidas, sino porque sabemos que nuestra conexión con Él es más importante que cualquier respuesta que podamos recibir. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios durante estos períodos de silencio, empezamos a descubrir que el proceso de esperar es más importante que las respuestas mismas. Es en la espera donde aprendemos a dejar ir nuestra necesidad de control y abrazar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. El silencio se convierte en un espacio de crecimiento espiritual profundo, donde el propósito divino se va revelando poco a poco, aunque no siempre de la forma que esperamos. Dios no nos abandona, sino que está trabajando en nosotros y a través de nosotros, guiándonos paso a paso, incluso cuando no podemos ver lo que está por delante. Es importante recordar que el silencio no es lo mismo que la ausencia de Dios. Él está presente en todo momento, incluso cuando no escuchamos su voz de la manera que esperamos. El silencio puede ser el lugar donde nuestra fe es refinada, donde aprendemos a confiar más plenamente en Él, a descansar en su presencia y a reconocer que su tiempo, sus caminos y sus respuestas son perfectos. En esos momentos de espera, no estamos abandonados, sino que estamos siendo preparados para lo que Él tiene preparado para nosotros, que es mucho más grande de lo que podemos comprender. Ahora que hemos explorado juntos el poder del silencio de Dios y cómo puede ser una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra fe, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que has aprendido hoy. El silencio divino no es un abandono, sino una invitación a confiar más profundamente en su plan perfecto para nuestras vidas. Si este mensaje tocó tu corazón, es el momento de actuar. Quiero animarte a dar un paso más en tu fe. No dejes que este momento se quede solo en palabras, sino que permite que este tiempo de reflexión se convierta en un cambio real en tu vida. Comparte en los comentarios algo que te haya tocado profundamente, cómo el silencio de Dios ha impactado tu vida y tu relación con Él. Tu testimonio puede ser justo lo que alguien más necesita escuchar para encontrar esperanza en medio de su propia espera. Si este video ha sido de bendición para ti, dale un like para que más personas puedan escuchar este mensaje. Al hacerlo, estarás ayudando a que el video llegue a más personas que quizás estén en la misma situación, buscando respuestas o consuelo en el silencio de Dios. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más mensajes como este que te ayudarán a seguir creciendo en tu caminar de fe. Estamos aquí para acompañarte en cada paso
y quiero que seas parte de esta comunidad que busca conocer más profundamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Recuerda que cada momento de espera es una oportunidad para fortalecer tu confianza en Él. Dios está contigo, incluso en los momentos de silencio. Así que sigue adelante con fe y esperanza, sabiendo que Él siempre tiene un plan perfecto y que todo lo que estás viviendo tiene un propósito. Gracias por acompañarme hoy y te invito a que sigas caminando en la fe, esperando en su tiempo y confiando en su fidelidad. Nos vemos en el próximo video.